Buenas, buenas. Tienen micrófonos silenciados, ¿eh? Pues, ahora sí. Hola Luca, ¿cómo va? ¿Todo Buenas bien? noches para Mati, buenas noches Adrián. Ahí nos vamos conectando. Buenas noches, Lucas. Buenas, Buenas noches, buenas. gente. ¿Cómo andan? Buzo de la Todo bien, todo academia, bien. buzo de River Plate. Estamos en cuarto, ¿eh? Pasamos. Sí, Sufriendo, pero sí, pasamos. Sufriendo, pero sí, pasamos. sí. Igual, Y igual. sí, este Eso fue Racing que peor. no confiaba nada, equipo para atrás, la verdad increíble. Ya Pero llegamos, bueno, con ya este llegamos torneo demasiado lejos. pedorro que tenemos en la Argentina, qué sé yo, me hace acordar un poquito a Sin Confianza al paso a paso, así que Cayetán, un pasito más, ¿quién te dice que no ves por ahí con este Mañana me equipo de parece que mierda mañana que la tenemos? tenemos Pero bueno. complicada en serio, ¿eh? Mañana jugamos contra uno de los serios candidatos, me parece. Equipo duro. Y bueno, el Gigante también, lo mismo, el último campeón. Así que, nada, veremos. Si Veremos. agarramos un poco de Di María por ahí, hacemos algo. No sé, Entre tanta nadie me puede paridad, cargar, la verdad. Esto es así. entre Yo tanta los cargo paridad, a todos ahora. entre tanta paridad, digo yo, indudablemente tener esos jugadores que a veces como Paredes, como Di María, como Juanfer, tener esos jugadores como Acuña, ¿no? Tener esos jugadores diferentes, a veces en estas instancias más todavía se hacen valer, ¿eh? Nos falta un poco a nosotros de eso, quizá, pero bueno, ahí vamos. Bueno, dos Y minutitos y más. arrancamos. Bueno, pero si tenés y- un solo jugador, si tenés un solo jugador tampoco te va a marcar tanta No, diferencia. Un no, poco no, sí, sí, no todo. Porque la verdad que Paredes no marca diferencia en Boca. Te puede dar dos o tres pases buenos, pero si tus delanteros son malos, como los que tiene Boca, y bueno, no le hace goles a nadie, ¿qué va a hacer? El loco no te va a marcar la diferencia. Él mismo se enoja con sus compañeros porque no le hacen goles a nadie. Pero bueno, si él tuviera un Maravilla, capaz que Maravilla haría 5 goles por partido más o menos. Bueno, en lo, cambio, Di María por ahí sí te marca la diferencia porque está al lado del arco. Te mete una lo tenemos. gambeta, le pega al arco y te la clava. Porque el tipo es crack. Bueno, entiendo que Boca quedó, Boca quedó eliminado haciendo dos goles de local. ¿Cómo fue el resultado final? Yo me los mezclo, ¿eh? ¿Fue 3-2? 3-2, sí. 3-2. Hizo dos goles en su cancha, perdió igual. Bueno, antes de arrancar clase de hoy, teníamos tema pendiente, Adrián. Clase pasada, tenía Sí, que... sí. ¿Dónde habíamos Una, quedado? Dale. no, una pequeña anécdota Sí, de Alejandro Sabela sobre la clase anterior que, que líderes. decías que estaban los negativos, los positivos, ¿no? Sí, Y bueno, yo que no- tuve Dale. el honor de conocerlo y de charlar varias veces con Alejandro Sabela. Y la verdad que te llena de sabiduría y te transmite una energía que te transmitía esa energía, viste, que yo te puedo decir que conocí a Isabela como jugador y Isabela como entrenador. Y Isabela como jugador se bancó muchos años suplente del Beto Alonso en River. Claro. Y Isabela como jugador era un ejemplo en el vestuario. Así y todo. Todos los entrenadores lo querían, lo adoraban. Era el consejero de todo, más de los chicos, más de los pibes, más de los nuevos, que el vestuario, no se rompía el vestuario. Sabela era el consejero. Porque antes, por ejemplo, lo llevamos, ¿no? A la época.
estoy hablando, tengo 61 años, cuando se jugaba el famoso 4-3-3, Vamos, que era un solo 5, tenés el 10, el 8, tres delanteros, dos winners en cada línea, por las puntas y el 9-9. Y, y bueno, Isabela se comía todo eso, ¿no? No tenía minutos y era un ejemplo. Era el primero en ir a entrenar, era el último en irse y era el consejero para todo, pero te transmitía esa energía. Entonces yo lo que voy es esto, ¿no? Qué bueno, hoy es importante la herramienta de lo mental, de trabajar lo mental. Porque ¿qué pasa? Antes, un jugador, ¿qué pensaba un jugador cuando llegaba profesionalmente a jugar en primera? Lo primero que pensaba, ¿qué era? Comprarle una casa a los padres siempre, y ¿eh? después comprarse un autito. Vamos, Hoy, hoy no, hoy no. hoy, hoy no, hoy eso ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que lo mental hoy es una herramienta muy importante para mí. Yo como futuro entrenador, es una herramienta muy importante que eso se tiene que actualizar día a día y estar aceitada para poder llevar un plantel adelante y un modelo de juego y que todos te entiendan, que todos estén en el mismo carro. Porque ahí donde viene el problema. Porque el tema del ego hoy es muy, muy duro. Es muy duro. Mirá lo que está pasando hoy actualmente en el Real Madrid. Estamos hablando del Real Madrid, que yo creo que no le falta nada, No, no. ¿no? Y muchas veces en el fútbol el problema puede ser ese, ¿eh? O en la vida. Claro, exacto. Muy bien. Y bueno, y después, bueno, segunda parte, ya 2 segundos y ya está. Dale. Alejandro Sabela como entrenador. Trabajaba lo mental, era Mm. psicólogo, entrenador, era padre, era maestro, todo, un todo era. Era un ejemplo en el vestuario. Pero no es porque tuve el honor de estar charlando muchas veces con él, pero era un ejemplo en el vestuario. ¿Qué Bueno, pasa? quedó demostrado también, Adrián, no solo en Sí, resultados deportivos, que eso a veces es anecdótico, sino más que nada cómo hablan sus jugadores o deportistas que han pasado por la experiencia Sabela. Ahí es más que nada. claro, claro, claro. Por ejemplo, lo adoraba, lo adoraba. Y anda a hablar de Isabela, mal de Isabela. Claro, Lo que pasa es que él, por ejemplo, él hacía todas las cosas con una convicción. Él cuando ejecutaba algo, pero ya iba con una convicción. Ya él iba para adelante con una convicción, no lo movía nadie. qué Pero interesante. sí, sí, sí tenía todas las herramientas disponibles y todas las herramientas las ponía en práctica. Y todos, por ejemplo, el equipo que tenía al lado, escuchaba, las herramientas se las metía, los consejos, las opiniones se las metía en el bolsillo y en su momento las usaba, porque siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre vamos a aprender si nosotros nos permitimos, siempre. Por más que lleguemos a un nivel, y además, cuando vos llegás a un nivel más alto necesitas de sabiduría. Sí, indudablemente Sí. muy interesante y te digo que sin querer nos diste como el pie a la clase que nos toca hoy al hablar de convicciones, sin querer, Ujú. por eso digo, ustedes nunca saben cuál es la temática a nivel mental que vamos a trabajar, pero a partir de ese concepto o de las convicciones que podemos tener nosotros en nuestra cabeza, vos hiciste muy bien el gesto y el lineamiento para adelante es que vamos a presentar la temática de hoy. Vamos aquí y ustedes me dirán si se ve bien. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, ahí Sí, sí, tenemos. Ahí tenemos la clase de hoy. Y si hablamos de convicción y si Ujú. hablamos de ir para adelante, ¡ja! De lo que tenemos que hablar desde esto, que en el fútbol, digo yo muchas veces, y ahora vamos y llegaremos a esa parte. En el fútbol, hablar de esto
hay que decirlo así, esto, y nadie lo nombra, nadie lo dice, como si fuese una mala palabra o un tema tabú en el fútbol. Hablamos de esto y yo digo a los futbolistas, a los entrenadores, ¿qué sería esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que no nombran? Y eso que muchas veces no nombramos es el miedo, es el cagazo. Pero en el mundo del fútbol le decimos, no, de eso no hay que hablar, de eso no se dice. Eso, ¿qué son eso? Los miedos. Y corregime, Adrián, pero no sé por qué mi cabeza lo ubica como en una vereda de enfrente a la convicción. Como que por un lado están las convicciones y como que por el otro están los miedos, las dudas, los temores, las preocupaciones. Exacto. Lo que pasa que cuando vos estás, o sea, es una humilde opinión, ¿no? Obvio. Vamos. Cuando vos estás en un club, ¿no? Y sos un entrenador en un club importante, o lo que sea, o un club más o menos, pero mucho más importante, ¿no? Las decisiones pesan más. Entonces, ¿qué pasa? Pesan más por el nivel que estás. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando agarrás, por ejemplo, una persona positiva y con visión, sabés muy bien cuando vos vas a ejecutar algo y le das para adelante, porque vos ya tenés esa convicción, el miedo ya te lo sacaste. Al miedo vos no le temés al miedo, al temor de fracaso, al temor de... No, no, porque si pensás primero el temor de fracaso, de, bueno, en fin, esto si no me sale, sabés lo que me puede pasar acá, lo que me puede pasar allá. Si no me sale, sabés que tenemos las valijas en la calle. Qué locura, ¿eh? Así Eh, vivimos el fútbol. Es una locura. entonces, ahí es donde empiezan los problemas y el tambaleo. Qué interesante. Por eso que es muy bueno cuando uno tiene convicción y firmeza en las decisiones. Y Y yo es lo una, veo de esa parte, ¿no? y es una realidad también que la cabeza del futbolista parecería que está como programada automáticamente, sin querer, ¿eh? Pero si sos futbolista, o por lo menos lo que me muestran los futbolistas a mí, es que están programados automáticamente para percibir esas convicciones o esos miedos de un entrenador, o de un compañero, Eh, o de un rival. Pero de un entrenador sale automático. Se paran adelante ustedes, los entrenadores, adelante del futbolista, y el futbolista, como los animales que olfatean y perciben, dicen, dale. Parecería que el futbolista tiene ese olfato natural de saber si un entrenador está convencido o está dudando. Todavía el entrenador no habló, ¿eh? Ni hablar cuando ya dijo dos renglones. Pero hasta a veces por la postura corporal, por la mirada, por la impronta, por cómo se para. A veces los futbolistas me lo intentan explicar. Lucas, yo ya lo vi y ya sabía. Lucas, lo escuché 2 minutos y ya me di cuenta. ¿Ya te diste cuenta de qué? Ya me di cuenta de que estaba seguro. Ya me di cuenta de sus convicciones. Ya me di cuenta que su manera de trabajar era por ahí. Y otra vez me dicen, ya me di cuenta que estaba dudando. Ya me di cuenta que estaba todo cagado. Perdón por la expresión, pero a veces en el fútbol le decimos así. Un olfato natural. Entonces, si hablamos de convicciones o hablamos de toma de decisiones, el lugar o el rol del entrenador, el lugar de las grandes decisiones, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Si mi futuro, si mi lugar, si mi continuidad depende de resultados, vamos a exagerarlo un poquito y no tanto, y si que yo perdure, no perdure, que mi familia tenga una mejor calidad de vida y depende de cómo me va a mí. ¿Cómo no vamos a hablar de esto? ¿Esto qué? Miedos. Vamos a conceptualizarlos. Claramente el miedo es una emoción y se caracteriza por experimentar sensaciones desagradables. Y por más que parezca obvio, a mí me gusta meter eso de desagradable adentro del miedo. A nadie le genera satisfacción o algo lindo percibirlo y sentirlo. ¿Ante qué? Ante una percepción individual de un peligro o daño, qué lindo e interesante esto, ya sea real o imaginario.
ya sea real o imaginario. ¿Qué sería el miedo imaginario? ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo? No digo directamente en el fútbol o en el deporte. ¿Algún miedo imaginario que pueda aparecer? Yo creo que el miedo imaginario es el, si me equivoco, ¿qué podría pasar después? Ok. Dale, te entendí. La magnitud de la consecuencia. Muy bueno. Y a veces nos equivocamos y decimos, bueno, tampoco era para tanto, no pasó nada. Y en mi cabeza era un mundo. Pongo otro ejemplo. Sí, Dale, sí, sí te entendí, Cristian. todo lo que te imaginás hasta llegar el momento de tomar la decisión. Y creo que si no estás convencido de lo que vas a proponer o vas a hacer, hasta que llegue ese momento, el error cada vez es más grave, más fatal. Bueno, dale, vamos a esa subjetividad y a esa autopercepción y también ese entrenamiento mental para todos nosotros. Como dice ahí, el miedo como una reacción de alerta. Se activa nuestro sistema nervioso central ante determinado estímulo que percibimos como potencialmente amenazantes. Visualícenlo en su cabeza. Yo estoy abriendo la puerta de mi casa, la de afuera, estoy entrando a mi casa por poner la llave y escucho que viene una moto. Escuché una moto, algo sensorial, oído, escuchar, y mi cabeza quizá ya asoció una moto a un potencial suceso delictivo. Me voy a apurar a abrir, entro a los tumbos a mi casa y quizá la moto nada que ver. Sensación y emoción básica y natural del miedo y del temor. Escuché algo y mi cabeza, sistema de alerta, ojo, ojo, Luca, apurate, porque ese ruido lo asociamos muchas veces a lo que ustedes ya saben en nuestro país, ¿eh? Para conceptualizar muchas veces esto que tiene que ver con los miedos. Vamos a la sintomatología básica que producen, ¿sí? Y ¿Puedo decir algo? diga, Porque estoy manejando, por eso disculpa la desprolijidad, pero no quería dejar pasar el tema del miedo. A mí no me dígame, parece mal tener miedo. Para mí el miedo te mantiene alerta. El problema es cuando entras en pánico. muy bueno. El pánico sí se percibe. Yo creo que el miedo es lo que es una de las mejores cosas que te puede llegar a pasar antes de un partido o dar una charla, porque te mantiene alerta. Pero si vos entrenaste bien durante la semana, sabés qué es lo que tenés que hacer, eh, eso va a pasar a segundo plano. El tema, como te digo, si el miedo se transforma en pánico, el pánico sí te paraliza. Yo no creo que esté mal tener miedo. Eso es lo único que quería decir. Bueno, ahí vamos. Se me adelantó, Miguel, una placa, pero vale, pero vale. Ahora, después de la sintomatología, vamos hacia lo que decía el compañero recién, que tiene que ver con las posibles respuestas ante el miedo y qué hacemos nosotros con esas emociones. Vamos, todo esto del entrenamiento mental. Es esperable que aparezcan este tipo de emociones, yo nunca digo normal, pero sí que se activen estos sistemas de alerta a nivel cerebral. El tema es cómo lo vamos resolviendo. Sintomatología física, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración en las manos, tensión muscular, temblores, a veces dificultad para respirar, para conciliar el sueño. Todos estos síntomas están vinculados con la activación del sistema nervioso simpático y la producción de ciertas sustancias. Previo a un partido, como decía Miguel recién, aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento, se activan más receptores, energía neuronal, de noradrenalina también. Ante determinado riesgo, viste como le decimos estas ansiedades precompetitivas o como que esta adrenalina precompetitiva empieza a tomar otro protagonismo porque claramente mi cerebro, mi cabeza está identificando algún riesgo. Mientras yo no identifico ningún riesgo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, regulada.
Mi cabeza identifica un riesgo, escuché el ruido de una moto, se activan esos receptores a nivel neuronal y empiezo a identificar este tipo de emoción. ¿Vamos a nivel cognitivo? Vamos a nivel cognitivo. Como decía el compañero, aumento de la atención. Es decir, que cuando siento miedo, parecería que mis niveles atencionales, como dice ahí, de hipervigilancia, tienden a potenciarse. Aceleración de pensamiento, pensamientos negativos, ¿sí? Como viene una moto, me viene a robar, y esas consecuencias, como decíamos recién, y toda la sintomatología emocional vinculada a una inseguridad, un estrés, una ansiedad, la incertidumbre y la sensación de opresión en el pecho. Pasada la sintomatología del miedo, vamos a las posibles respuestas, que ahí Miguel se nos adelantó un cachito, pero era esto. El tema no es tanto a veces si el miedo mismo es bueno o malo, sino es qué hacemos con él, cómo lo resolvemos a nivel mental y emocional. ¿Cuáles son las 3 posibles respuestas que podemos dar los seres humanos al miedo? El primero es el ataque. Identifico el miedo, sé lo que me causa temor y lo encaro de frente. Tapones alto, tapones de aluminio, vamos. No es que no sienta miedo, sí lo siento, sí lo percibo, no lo esquivo, no lo eludo, lo encaro de frente. Ahí dicen, que los seres humanos tenemos oportunidades. No al no sentir miedo, no al no sentir miedo, sino al sentirlo, percibirlo, experimentarlo y encararlo de frente. La segunda posible respuesta, quizá a veces es la más esperable. A mí me pasaba mucho adolescente con las lecciones orales en la escuela, adelante, tener que pasar adelante. Yo digo, ahora a veces me toca dar clases, seminarios, clínicas de psicología del deporte, adelante de mucha gente, pero cuando yo tenía 13, 14, 15 años, nunca me imaginé que podría hacer esto. No me animaba a hablar adelante de 20 compañeros de salón en la secundaria. Para mí era una situación completamente amenazante, estresante y generadora de ansiedad en mi vida. Vieja, me siento mal, estoy descompuesto hoy, no voy a la escuela. ¿Sabes qué me parece? Que me levantó fiebre, me cayó mal la comida de anoche, estoy doblado del dolor de panza. Identifico el miedo, viene de allá, se llama lección oral, adelante, yo salgo rajando y corriendo para el otro lado. Si vamos al deporte, si vamos al fútbol, ustedes se van a dar cuenta enseguida cuando sus equipos estén eligiendo la primera opción o cuando sus equipos estén eligiendo la segunda opción. Y muchas veces se da de manera inconsciente. Y mucho menos, y ahora vamos a todo esto, a la hora de reconocer esos temores. Y la tercera parte es la que Miguel nombraba como el pánico, como la tercera respuesta del congelamiento. Me quedo paralizado, que muchas veces, si vamos a los ejemplos que decían de la moto o situaciones delictivas, lo que hemos atravesado en algún momento, puede ser que quedemos como duros, putrefactos ahí, como duros sin posibilidad de responder, como si mi cerebro se bloqueara completamente, como si mi cerebro se bloqueara completamente, sin capacidad de moverme, hablar o no decir nada. Miedo elevado, pánico, quedo duro, paralizado, petrificado. 3 posibles respuestas ante el miedo. Esa capacidad de enfrentarlos claramente también es parte de un entrenamiento mental y cómo nosotros a nivel procesos nos vamos vinculando o aprendiendo a vincularnos con todo ese tipo de contenido. El miedo puede ser desencadenado por amplias causas, como decíamos recién, reales, imaginarias, percibidas. Hay factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales que van a influir en esa experiencia. ¿Sí? Peligro físico, como amenazas de seguridad personal, situaciones de alta incertidumbre sobre el futuro,
ir a jugar contra un rival que no conozco, a una cancha desconocida, clima hostil, contextos de alta exigencia, dirían los jugadores de San Lorenzo, cuarto, quinto, sexto penal, contexto de alta exigencia, alta exposición, estímulos desconocidos y novedosos, traumas pasados. Qué palabra tan psicológica, tan de la mente. Situaciones de dolor no procesadas, no trabajadas, que afectan en cómo nosotros vemos para adelante. Trauma, palabra que escuchamos nosotros en la vida. Trauma, trauma. Por definición, herida. Trauma, dice la psicología. Por definición, una herida, una marca. Hay que trabajarlas. Vamos aquí. No digamos, ¿eh? No digamos nada. Digamos eso, como hablábamos hace un rato. Hablemos de eso. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo dice? ¿Quién se anima en un vestuario de fútbol a aceptar o a decir que tiene miedo? ¿Por qué es mala palabra, creen ustedes? ¿Es mala palabra? Vestuario de fútbol. Para mí no. Para mí, en absoluto, se toma como una mala palabra. Mientras que estabas haciendo el relato por ahí, eh, me gustaría por ahí sintetizar la idea Dale. en cuando vos agarrás y, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ir a una montaña rusa. Vas a la montaña rusa y tenés al que te dijo, no, no, es terrible. Ya, pum, te puso una ficha. Va Dale. otro y decís, no, la disfrutás a morir. Llegás a la fila de la montaña rusa y empezás a leer los cartelitos. Tené cuidado que si tenés problemas cardíacos, que si tenés problemas de estómago, que si comiste 2 panchos de más o 2 panchos de menos. Sí, señor. Llegás a la fila y estás temblando, todo es de la cabeza. Particularmente, porque me gustan todos los deportes de adrenalina, soy una persona que eso lo disfruta. Esa sensación de, digamos, de estrés mental, no podés superar o que a algunos lo paraliza, como bien decía Miguelo, o como bien lo dijiste vos. a- para mí es como el empuje que me da a lo desconocido, ¿qué va a pasar? Y eso es como que me da más ganas de ir para adelante. Y yo por eso digo que para mí los miedos no es una mala palabra. Al contrario, y coincido con Miguelo, está bueno tener miedo, porque si no, o sea, a ver, vamos a ponerlo ahora en el contexto del fútbol, como decía recién. Dale. Voy a Vamos, jugar, voy a vamos a ese jugar, punto. voy a jugar con la primera de Villadalmine contra el Barcelona. No, muchachos, si vamos a salir con miedo, nos salgamos a la cancha. Agarremos el mate, nos volvemos a casa y estamos con la familia. No vengamos a tiempo. Vamos a salir, vamos a demostrar lo que somos y vamos a vencer esas barreras, llamémosle subjetivas o no tan subjetivas, y vamos a demostrar lo que nosotros somos. Si después, bueno, el partido fue malo, fue una experiencia horrible, es aprendizaje. No es una cuestión de que, no, para mí eso generó un trauma, entonces voy a pensarlo otra vez cuando vaya a tener que enfrentar a un equipo que tiene una superioridad técnica, económica, lo que sea, por lo cual eso hace que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer o lo que nosotros veníamos haciendo en los entrenamientos, para lo cual nos preparamos para jugar ese partido. De hecho, me parece, si bien no estoy de acuerdo, pero el campeonato de la Copa Argentina, muchas veces vos ves equipos muy chicos jugando contra monstruos de primera división Sí. y les juegan de igual a igual. Y los grandes se miran como diciendo, ¿y esto quién los conoce?
Y Bueno, ahí se ahí, da vuelta, Juan, se pone al revés la balanza. ahí sabes, Juan, que en ese tipo de competencia a mí me sirve mucho para graficar algo que trabajo siempre en los planteles de fútbol y en el deporte en general, que es el miedo a perder versus el deseo de ganar. A veces el mundo del fútbol me dice, bueno, Luca, es más o menos lo mismo. Puede ser que a nivel técnico, táctico parezca lo mismo, pero a nivel psicología, a nivel mente, no es lo mismo. El miedo a perder y el deseo de ganar no es lo mismo. Y a veces, en ciertas instancias, vamos al fútbol argentino hoy, más los partidos del mata-mata, porque cambia la ecuación de un campeonato. A veces que yo sé que si pierdo, y bueno, es la tercera fecha, no pasa nada. El fin de que viene volvemos a jugar, pagamos una tabla de posiciones, siempre competimos para ganar. En estas instancias es diferente. ¿Por qué? Y porque el que pierde queda fuera. Entonces yo digo, uy, el miedo a perder puede crecer. Es esperable que crezca, porque si pierdo, quedo afuera, dejo de competir. Y para el mundo del fútbol, dejar de competir, uf, no quiero decir la muerte misma, ¿eh? Pero cuando nos sacaron la competencia el 2020, pandemia, la pasamos mal en serio. La cabeza del fútbol, sin competencia, ay, ay, ay. Esa es brava. Dejar de competir, quedar afuera, no quiere nadie. Cualquier laburante de la vida pide vacaciones. El mundo del fútbol quiere estirar las vacaciones para atrás lo más que pueda. Significa que tiene el privilegio de seguir compitiendo. El miedo a perder versus el deseo de ganar. Se enfrenta sí, Boca contra Santa Marina de Tandil, Copa Argentina. Miedo a perder de Boca, alto, bajo, moderado, Alto, alto. 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 Bueno, Sí. bueno, dale. ¿Y el deseo de ganarle al Santa Marina? Rafa, un partido más. Para mí un partido más, tal cual. Vamos al otro equipo, Santa Marina de Tandil. Miedo de perder con Que Boca, cero. bajo. Deseo de ganarle a Boca, gigante, enorme, el partido del año. Tácticamente, tácticamente, es esperable que tenga más herramientas Boca que el Santa Marina. Técnicamente, y si juega Paredes, y juega Chenguito Ceballos, y juega Menentiel, y sí, técnicamente es esperable que Boca sea muy superior al Santa Marina. Físicamente, físicamente, y lo de Boca deberían ser aviones al lado de Santa Marina de Tandil. Explíquenme ustedes cómo pueden ser partidos tan parejos. El miedo a perder y el deseo de ganar, yo digo que esa parte, vénganme con capa y espada a pelearme, pero yo digo que en el deporte tienen un poder enorme. No solo los miedos y los deseos. Y en esa ecuación, el que mejor los maneje y lo administre ese día, yo digo que tiene unas chances bárbaras. Siempre que hay una paridad, porque ahí en Copa Argentina entiendo que hay un poderoso y un débil, que si Boca le gana al Santa Marina, no pasa nada, no es noticia. Ahora, si Boca perdió contra ese equipo en nuestro país, la exposición, la vergüenza, el ninguneo, se tiene que ir el DT, Paredes que se vuelva a su casa y toda esa parte y esa exposición juega. Y todo eso está en la cabeza. Yo trabajo mucho con los planteles de fútbol, esa ecuación mental que tiene que ver con el miedo a perder y el deseo a ganar. No, Luca, acá no tenemos miedo a perder, no pasa nada, miedo no tenemos. ¿No tiene miedo? Bueno, dale, me quedo tranquilo. Vamos a trabajar el deseo a ganar entonces. ¿Cuánto lo están deseando? ¿Cuánto lo están deseando realmente? Porque si el miedo a perder es significativo, el deseo de ganar tiene que ser más grande. Que esté el miedo a perder, como dicen ustedes, a mí tampoco me preocupa. Yo también pienso como ustedes y coincido. No es malo. Estado de alerta, estado de alerta. ¿Cómo lo resolvemos a nivel individual y grupal? Vamos en esa línea. Pero yo sé que está. Yo no digo que es una mala palabra, un tema tabú. No, yo
lo hablo, lo pongo en palabras, incomodo al mundo del fútbol al hablar de miedos, pero no me quedo solamente ahí. Traslado hacia cuánto estoy deseando ganar y esa victoria. 4 minutos. En 4 minutos se va a cortar esta clase. Hoy cerramos con estos 4 miedos más habituales que podemos ver en el deporte. Si se llega a cortar ahora en 4 minutos, copio rápido y de contraseña nueva y ahí se las mando al grupo y volvemos a entrar. Pero vamos al primero de estos que vamos a llegar. El más conocido, el más típico o uno de los más típicos y esperables aquí, el miedo a perder. Todos nos preparamos y competimos para ganar. Una obviedad. Lo que pasa que en ese mismo momento, que hablamos de ese deseo, como hablábamos recién de ganar, también aparece ese rechazo al resultado negativo. Es muy loco, ¿eh? Lacan, Jacques Lacan, un pensador y uno de los grandes psicólogos o de los próceres de la psicología postfreudiana, tiró una frase un día y dijo, miedo y deseo van de la mano. No entiendo un carajo, Luca, qué me quiere decir. No entiendo a Lacan, leí 20.000 libros de Lacan, termino de leerlos y parece que no me dice nada, pero a veces me quedo pensando en estas frases tan básicas. Grandes pensadores mundiales de la historia de la psicología y la psiquis humana, miedo y deseo van de la mano. Años y años reflexionando sobre ese pequeño renglón. Porque parecería que no, lo que yo estoy temiendo, no lo estoy deseando. Claramente que si yo tengo miedo a perder, yo no estoy deseando perder. Pero cuando la expresión lacaniana los agarra de la mano, muchas veces parece que lo que yo estoy temiendo está arrastrando todo lo otro, lo está llevando de la mano. Jugadores que previo a un mundial, ya llegaremos a esa parte, empiezan con molestias o con lesiones, ya llegaremos a esa parte que viene. Las consecuencias son varias y una de las principales es ese sufrimiento mental, esa preocupación o esos niveles de ansiedad elevados ante la posibilidad o ese miedo de perder. Claramente, todo eso va a estar asociado y va a repercutir de alguna manera en nuestro rendimiento, como hablamos durante la clase de hoy, dependiendo de cómo cada cabeza, de cómo cada deportista, de cómo cada entrenador, convicción versus miedos, logre resolverlo y logre posicionarse ante cada grupo. Muchas veces, y acá nos podríamos detener también un rato largo, en esto de, si yo tengo miedo a perder, muchas veces todas estas decisiones que toman los entrenadores, planteos tácticos, cambios, a veces no sé cuánto está destinado al triunfo o cuánto estoy pensando en preservar la no derrota. No juegan a nada, Lucas, los equipos. Juegan a no perder. No arriesgan nada. Juegan todo a lo mismo. Porque si pierden 2 o 3 partidos, esos entrenadores se tienen que ir. Repito, se corta en unos segundos la clase, mando rápido, ida y contraseña, nos volvemos a sumar rápido para hacer el cierre. Equipos que no juegan a nada, equipos que juegan a no perder. Son re aburridos esos partidos. Que arriesguen. ¿Que arriesguen qué? Que arriesguen su puesto de trabajo. Que arriesguen más. Partido de Champions